tribulados, pero no. Bien, hermanos, el día de hoy vamos a continuar con el estudio de Hechos de los Apóstoles. Sabemos que este estudio ya lo llevamos hace algún tiempo y vamos a seguir desarrollándolo porque realmente son temas bastante interesantes los que se están tocando. Hemos leído ya muchos de nosotros Hechos de los Apóstoles en bastantes oportunidades, pero conforme vamos escudriñando, leyendo, estudiando, vamos encontrando nuevas cosas. El día de hoy vamos a ubicarnos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 16 al 23. A ver, mientras vemos las diapositivas. Veíamos en estudios pasados cómo el Evangelio estaba siendo socavado, estaba siendo reprochado por las autoridades judías, sacerdotes, escribas, fariseos y todas las sectas que habían en ese momento. Bueno, vamos, me vas ayudando, hermana, gracias. Bien, el estudio del día de hoy se titula Obedece a Dios antes que a los hombres. Obedece a Dios antes que a los hombres. Y nos vamos a ubicar en Hechos, capítulo 5, del versículos del 16 al 23. Y dice la palabra de Dios. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo. Les voy a contar una historia que ya muchos seguramente lo hemos leído y está ubicado en el capítulo 13 de Primera de Reyes. Es la historia de un profeta que fue enviado al reino del norte a profetizar contra el rey Jeroboam. Recordemos que después que murió el rey Salomón, el reino se dividió en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. Del sur fue enviado un profeta al reino del norte a profetizar contra el rey Jeroboam, porque éste se había desviado del camino y había hecho 2 becerros de oro. Había hecho altares en los que presentaban ofrendas a estos becerros de oro. Este profeta no dice el nombre, va hacia Jeroboam y le dice todo lo que va a suceder por causa de su desobediencia. Cuando Jeroboam se da cuenta de que esto
es cierto y que el profeta realmente ha sido enviado por Dios, le pide al profeta, no conocemos su nombre, le dice que se quede en su casa y que le va a dar de comer. El profeta le dice: así me dieras la mitad de tu casa, no te aceptaría y no me quedaría y no comería contigo, porque me ha sido mandado por Dios que no coma ni beba ni me quede en este lugar. Y enseguida el profeta salió y se regresó hacia el sur. Había otro profeta ahí en Betel que se entera de esto y va al encuentro de este profeta joven. Va al encuentro y en el camino lo encuentra y le dice: vamos, regresemos a mi casa, te voy a dar de comer, te voy a dar de comer, te voy a dar posada. El profeta le dice: no, el Señor me ha mandado que no haga esto. El profeta mayor, este profeta de Betel, le miente y le dice: yo también soy profeta y Dios me ha dicho que te dé de comer, vamos. Y este profeta joven hace caso y se va. Terminan de comer y beber y le llega una profecía al profeta mayor de Betel y le dice: por haber desobedecido, no vas a ser enterrado en la tumba de tus padres. O sea, el Señor dictó ya muerte contra él y lejos de su casa. Triste, el profeta joven sale para ir nuevamente hacia el sur y por el camino lo encuentra un león y lo mata. Esta historia, ya les dejé picados, está en el capítulo 13 de Primera de Reyes. Es la desobediencia del profeta. Bien, no se asusten, hermanos. Quizás no nos toque ese destino si obedecemos. Contexto. En el capítulo 4 vimos cómo empieza la persecución a los discípulos. Con violencia fueron apresados la primera vez. En el capítulo 5, en el versículo 18, también vemos que fueron apresados con violencia. Los llevaron a rastras prácticamente. Pero aquí vemos, en lo que estamos leyendo el día de hoy, que fueron llevados ya no con violencia, por temor a ser apedreados, dice. Fueron llevados los discípulos nuevamente ante los sacerdotes, pero ya no con violencia. Y recordemos que el ángel de Dios les había dicho cuando los liberó, vemos en el versículo 18 de este mismo capítulo 5, el ángel de Dios les dice que vayan y sigan predicando la salvación. Vemos ahora cómo los sacerdotes y los guardias han cambiado de actitud. Ya no los apresan con violencia, los llevan de una forma tranquila, digamos, y voluntaria tal vez. ¿Qué es lo que pasó? Los guardias y los sacerdotes cambiaron de opinión. No lo creo, vamos a verlo. Dice, el versículo 26, el jefe de la guardia con los alguaciles los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. ¿Qué es lo que cambió desde los dos últimos arrestos? ¿Por qué ya no fueron llevados a la fuerza y con golpes? Ahí hay algunas teorías. Bueno, el comentarista David Guzik dice, los apóstoles pudieron decir a la gente que les seguía, a sus seguidores, que no los dejen que los apresen. Pudieron haberse servido de eso, pero no lo hicieron, porque ellos confiaban en Dios. Los sacerdotes probablemente tuvieron la tentación también de pensar que como fueron liberados milagrosamente, recordemos en versículos pasados, como fueron liberados milagrosamente, entonces Dios también podría evitar que fueran arrestados nuevamente. Pero vimos que eso no fue el caso. Y tal vez también pensaron que quizá por la popularidad de los discípulos, de Jesús,
el pueblo podría enfrentarse hacia sus propias autoridades. Pero lo cierto es, hermanos, lo cierto es que los corazones de los líderes religiosos temían a la gente, pero no temían a Dios. Eso es lo cierto. Esa es la razón por la que esta vez los apresaron y no los llevaron con violencia. En el versículo 27 y 28 vemos cómo el sumo sacerdote le reclama a los discípulos por qué seguían predicando en nombre de nuestro Señor, sabiendo que ellos ya les habían advertido acerca de que no debían hablar sobre Jesús. Y la palabra de los sacerdotes es: ahora llenan Jerusalén con vuestra doctrina. Vemos cómo Jerusalén está siendo dominada por la palabra de Dios. Por eso que los sacerdotes dicen: ahora llenan Jerusalén con vuestra doctrina. A pesar de los esfuerzos de los líderes judíos, Jerusalén está siendo cautivada por la palabra de Dios. El temor de los líderes obviamente se sustentaba en que los discípulos lo culpaban a ellos de la muerte de nuestro Señor. Y también vemos cómo eran incapaces de mencionar el nombre de Jesús. Dicen ese nombre o ese hombre. No dicen en ningún momento a Jesús o a Jesucristo. Tenían el nombre, temían mencionar el nombre de nuestro Señor. El pecado, la vergüenza o la culpa no les permitía mencionar el nombre de nuestro Señor. Y llegamos al versículo 29. Obedecer a Dios antes que a los hombres. El tema central de lo que estamos hablando el día de hoy. Sabemos, hermanos, que Jesús, por excelencia, es el modelo de obediencia a Dios. Nuestro Señor Jesús siempre obedeció a Dios. Por ejemplo, en Juan 14, 29 nos dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Nuestro Señor nunca fue independiente, Él siempre dependió del Padre. Es por eso que Él siempre cumplió su voluntad. Y sobre todo, siempre obedeció al Padre. Sabemos que los discípulos entendieron esta importancia de obedecer a Dios. Y Pedro repite lo que yo ya había dicho en el capítulo 4, versículo 19. Pero esta vez lo hace con más énfasis. Esta vez lo dice con más fuerza. ¿Por qué creen? Recordemos que cuando el ángel liberó a los discípulos aquella noche, les dijo: vayan y sigan predicando el mensaje de salvación. Fue una orden directa de Dios. Ellos ya tenían esa orden, pero el ángel nuevamente les dice que sigan haciendo eso. Es por eso que los discípulos, con denuedo, con más fuerza y con determinación, seguían predicando la palabra de Dios, porque estaban dispuestos a seguir obedeciendo a Dios antes que a los hombres. En la Biblia hay algunos ejemplos de personas que no obedecieron a Dios, que desobedecieron a Dios. Los primeros, nuestros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios y entró el pecado en el mundo. La mujer de Lot, que murió en el instante, Moisés, Jonás, el rey Saúl, el rey David, y podemos tener un montón de una lista más grande todavía. Algunos murieron en ese momento, otros murieron después, pero padecieron las consecuencias de la desobediencia a Dios. Los apóstoles demuestran con su fidelidad a Dios que la obediencia a Él está por encima de las leyes o amenazas humanas. Pero no es anarquía, por si acaso, o sea, vivir sin gobierno.
Recordemos que Pablo nos dice en Romanos 13:1, nos dice que sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Y imagínense, hermanos, esto lo escribió cuando el Imperio Romano estaba gobernada por Nerón, el mayor perseguidor de los cristianos. Aún así, Pablo nos dice que nos sometamos a las autoridades porque han sido establecidas por Dios. Entonces, ¿debemos obedecer a las autoridades? Sí, también. Pero primero es nuestra obediencia a Dios. Hay un libro de John MacArthur que lo leí hace tiempo, pero me acordé cuando estaba haciendo el estudio, donde nos dice que el compañero perfecto de la fe es la obediencia. El compañero perfecto de la fe es la obediencia. Las iglesias que tienen la bendición de tener a creyentes que exhiben las dos columnas de la fe y la obediencia estarán llenas de gozo, poder y bendición de Dios. La fe y la obediencia van de la mano. No podemos tener fe sin obediencia y obediencia sin fe. Versículos 30 y 32, ¿qué nos dicen? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, dicen los apóstoles, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, quien levantó a Jesús de los muertos, a quienes ustedes colgaron. Y con razón les reclama esto, porque ellos habían sido los que condenaron a muerte a nuestro Señor. Pero no quedó ahí, y ese es el mensaje del Evangelio. Recordemos que el Evangelio es la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y nos dice que a Jesús Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Lo creemos, hermanos? ¿Estamos seguros de eso? Amén. Estamos muy seguros de eso. Y nosotros, también dice en el versículo 32, somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu de Dios mora en nosotros porque hemos creído en Dios y porque le hemos obedecido. En el versículo 33 vemos cómo, oyendo esto, los sacerdotes, los líderes, se enfurecieron y querían matarlo. ¿Por qué se enfurecieron? ¿Qué fue lo que les enojó tanto? ¿Qué fue lo que les molestaba tanto? Estaban enfurecidos por la valiente y tajante predicación de los apóstoles, que les habían explicado nuevamente, brevemente y claramente las ideas principales de quién era Jesús, de su obra y de todo lo que había hecho. Y de todo lo que había hecho por nosotros en la cruz y cómo debemos responder a ello. Pero la respuesta de los maestros, de los sacerdotes, de los líderes, fue una respuesta de furia, de enojo. Imaginémonos qué habrán pensado en ese momento. Ellos, con todas sus ropas elegantes, ellos con todo su cargo y su poder, habrán pensado, ¿quiénes son ustedes para decirnos que nos arrepintamos? Como lo escuchamos ahora, ¿no? ¿Arrepentirnos de qué? No necesitamos este perdón. No nos culpen por la muerte de ese hombre. ¿Qué no saben quiénes somos? En ese momento es que empiezan a pensar en darle muerte a los seguidores de Jesús. No habíamos leído esto antes de que habían pensado en matarlos, pero ahora ya empieza a quedar claro. Desde ese momento es que empiezan a decir, vamos a matarlos para callarlos. Bien, hermanos,
El texto en sí es claro, es un texto narrativo, nos narra, nos cuenta todo lo que nosotros estamos entendiendo claramente y nos dice qué pasó y por qué pasó. Pero aquí hay algunas aplicaciones. Prioridad de la obediencia a Dios antes que los hombres. La presencia de Dios en la vida de una persona está conectada a la obediencia de Dios y a su palabra. ¿Cómo podemos obedecer a Dios si no sabemos qué es lo que nos está mandando? ¿Cómo nosotros podemos obedecer en algo, en una orden que no sabemos cuál es? Y está claro, hermanos, leyendo su palabra. Si nosotros no leemos la Biblia, no la estudiamos, no la analizamos todos los días y en todo momento, no vamos a saber qué es el mandato de Dios. Ahí está su voluntad revelada en la palabra de Dios. Vivimos en el mundo y muchas veces este dicta cómo debemos actuar o qué debemos decir. El problema es cuando el mundo, las costumbres del mundo, se meten en la iglesia. Hemos visto iglesias destruidas, obviamente no la iglesia, sino grupos de personas disueltos, porque han dejado entrar costumbres del mundo dentro de su iglesia. Hay cantantes, hay pastores famosos, que su ministerio se ha visto destruido por dejar entrar costumbres del mundo. ¿Qué tal si, por ejemplo, aquí, en nuestra iglesia, le diríamos al grupo de alabanza, ¿sabes qué, hermanos? Para llamar más gente, vamos a poner una música más movida. No importa que no hable de la palabra de Dios, pero que tenga ritmo. ¿Lo haríamos, hermanos? No, no vamos a dejar entrar al mundo dentro de nuestra iglesia. En 2 Corintios 10, del 3 al 6 nos dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y el mismo Señor en Juan 17 oró por nosotros para que no seamos consumidos por el mundo. Recordemos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Y Satanás quiere que nos dividamos. Ese es el deseo de Satanás. Satanás no va a poder destruir a la iglesia, pero sí puede dividir por medio de cada uno de nosotros, hermanos. Otro punto es que en la iglesia podemos actuar de una manera y en nuestra casa o nuestro trabajo también podemos actuar de otra forma. Nuestra obediencia a Dios debe ser de la misma en todas partes. Entonces les pregunto, ¿demostramos la obediencia a Dios haciendo lo que a Él le agrada en el lugar donde estemos? También, hermanos, estamos llamados a obedecer al gobierno y a las autoridades en nuestro centro de estudios, a nuestros profesores, a nuestros jefes en nuestro trabajo. Pagar impuestos y también debemos orar por nuestras autoridades. Es una enseñanza que nos dio nuestro mismo Señor Jesús. En Mateo 20, del 22, del 20 al 21 nos dice que debemos dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En Romanos 13 también nos dice que debemos orar por ellos. Y en 1 Timoteo 2, del 1 al 2, nos dice que debemos orar también por ellos. Pero primero debe ser nuestra obediencia a Dios. Demostramos nuestra obediencia a Dios obedeciendo a las autoridades, a nuestros jefes, a nuestros profesores, a nuestros ancianos. ¿Lo demostramos? Bien, el Evangelio es también confrontacional. La prédica de Pablo no es un mensaje suave. Pablo no se va con sutilezas. Pedro no se va con sutilezas.
confronta directamente al pecado y la culpa de los oyentes, incluyendo a los líderes religiosos. Él no tuvo miedo, siempre obedeció. Muchas veces nos podemos meter en problemas por predicar la palabra de Dios, porque al mundo no le gusta que se le encare el pecado. Ahora preguntémonos nosotros, ¿estamos predicando la palabra de Dios, incluso sabiendo que nos pueden criticar o que nos pueden insultar? ¿Lo estamos haciendo? También estamos llamados a predicar a Cristo en todo momento. Dice, a tiempo y fuera de tiempo. En 2 de Timoteo 4:2 nos dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Exhorta con paciencia, no es que vayamos y gritemos y peleemos. Paciencia, estemos preparados para la defensa de la palabra con mansedumbre. ¿En qué momento predicamos a Cristo? ¿Solo en nuestros tiempos libres? ¿Solamente cuando venimos acá a la iglesia con nuestros hermanos? ¿O también en nuestro trabajo, en nuestros estudios? La resurrección de Jesús es el centro del mensaje del Evangelio. Nuevamente, repito, el Evangelio es predicar la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y la resurrección de nuestro Señor Jesús es el centro de este mensaje. La base de la predicación de los apóstoles es la resurrección de Jesús, que prueba su divinidad y poder. Los sacerdotes de esa época quisieron que no se hable de la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Igual pasa hoy día. Igual quieren callarnos, siempre hay oposición. No quieren que se mencione a Jesús. Cuando alguien, aquí en Cajamarca no mucho, pero en otras ciudades o en otros países, alguien habla de Jesús, lo callan inmediatamente y nos tildan de intolerantes. Nosotros estamos llamados a predicar siempre el mensaje de la resurrección de nuestro Señor. En 1 Corintios 15:14 Pablo nos dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos insultan y desprecian por causa del Evangelio? O de repente nunca se han burlado de nosotros. De repente nunca nos han dicho, estás otra vez hablando de eso. De repente nunca nos han querido hacer sentir mal por hablar sobre Cristo. Si es que no ha pasado eso, entonces preguntémonos, ¿estamos haciendo bien las cosas? ¿Estamos predicando? ¿Estamos hablando de nuestro Señor? O quizás no, por eso estamos tan cómodos. La obra del Espíritu Santo es crucial. El testimonio de los apóstoles está respaldado por el poder y la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita para vivir una vida de obediencia, conformada cada vez más y más a la imagen de Jesucristo. El Espíritu Santo juega un papel primordial en nuestras vidas y en la predicación de la palabra de Dios. Se nos ha dado a los que hemos obedecido. Y si bien es cierto, no se manifiesta como en el tiempo de los apóstoles con grandes señales y milagros, pero debería manifestarse con el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? En Gálatas 5, del 22 al 23 nos dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, preguntémonos, ¿estamos mostrando al mundo las virtudes de este fruto del Espíritu Santo? ¿Qué dirían nuestros vecinos? ¿Qué dirían nuestros compañeros de estudios? Nuestros compañeros de trabajo, nuestros clientes, nuestros mismos familiares? ¿Nosotros tenemos o no tenemos el fruto del Espíritu? ¿Mostramos las virtudes del fruto del Espíritu? El amor,
el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad. ¿Lo mostramos realmente? Tendríamos que preguntarnos. Y por último, hermanos, la reacción ante la verdad. El Evangelio siempre va a provocar dos reacciones muy posibles. Una es el arrepentimiento y luego el perdón, o otro es la ira y el rechazo. Ya vemos que el concilio de los sacerdotes y los líderes de ese tiempo optaron por lo segundo, por el rechazo. Y ahora nos preguntamos a nosotros, ¿cómo reaccionamos ante lo que estamos escuchando el día de hoy? Hermano que nos visitas, amigo que nos visitas, ¿cómo estamos reaccionando ante este mensaje? Realmente es desafiante el mensaje del Evangelio. Pero lo que estamos aprendiendo el día de hoy es que el Evangelio no puede ser contenido. El Evangelio no lo puede parar ni la cárcel, ni las amenazas, ni la violencia, porque está respaldado por Dios. El conflicto entre la autoridad humana y la divina, destacando la fidelidad de los apóstoles hacia Dios por encima de cualquier mandato terrenal. Y también es un recordatorio de que la fidelidad de Dios, incluso frente a la oposición y el riesgo, es la única opción viable. La causa del Evangelio es la obra de Dios mismo, y contra su voluntad ningún poder humano puede prevalecer. Animémonos, hermanos, a obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a orar. Padre bendito, mi Dios, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tú en tu palabra nos dejas todo lo que nosotros debemos hacer y debemos obedecer. Es ahí donde nosotros sabemos si estamos por buen camino o estamos desviándonos, Señor. Oro, Padre, que seamos obedientes y obedezcamos tu palabra y tus enseñanzas y tus mandatos antes que a los hombres, antes que las enseñanzas del mundo, antes que las maldades del enemigo. Oh mi Dios, cuídanos siempre, guíanos siempre, ayúdanos en todo momento para que nosotros no nos desviemos de tu palabra, para que nosotros no caigamos como el profeta y siempre obedezcamos, mi Dios, todos tus mandatos. Te lo pido en nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesús. Amén.